Bueno, gracias por estar ahí conectados al canal. Ya te coloqué el primer video sobre el método del disco, cómo calcular el volumen de un sólido de revolución usando el método del disco. Ahora te vamos a hablar del método de la arandela, segundo método para calcular sólidos de revolución. Antes de darte este método, te recuerdo que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos que vaya subiendo durante este tiempo que estoy trabajando en la cuarentena. Y por favor, que compartas este video con tus amigos si te gusta. ¿Qué es el método de la arandela? En este caso vamos a buscar el sólido de revolución que se obtiene al girar una región alrededor del eje X. Pero antes la región estaba acotada inferiormente por el eje X. Como lo pudiste ver en el video anterior, te lo dejo. Por favor que revises el video en el canal sobre el método del disco. En este caso, la región que está girando sobre el eje X es una región encerrada entre el gráfico de F y el gráfico de G, esta región R. Esta versión es más general que la anterior, porque inclusive si G vale cero, te da justamente el método del disco. Es decir, que si conoces bien el método de la arandela, también vas a manejar bien el método del disco. Si vas a girar esta región alrededor del eje X, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando tú gires esa región? Te va a generar un sólido de este tipo. Si tú ves el cilindro que se formó aquí, ya no es como antes, que es un cilindro completo, sino que es un cilindro agujereado. En realidad hay una diferencia de dos cilindros. El cilindro grande le estás quitando el cilindro del medio, ¿verdad? Quiere decir que lo que tienes que tener en cuenta es que cuando tú restes esos dos volúmenes, vas a tener una resta de LF, que es la que está por encima, al cuadrado, f de x al cuadrado y g de x al cuadrado. Para ser más claro, esa región que tienes ahí, ese volumen, vamos a llamarlo A, esa región que tienes ahí, es pi por radio al cuadrado, donde el radio al cuadrado es el radio mayor, menos pi por radio al cuadrado, donde r pequeña es el radio menor. El radio mayor es la función superior, el radio menor es la función inferior. Sustituyes ahí, radio mayor, radio menor, y entonces te va a quedar que es pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Al hacer toda la suma, que es la integral, vas a obtener que el volumen, si aplicas el método de la arandela, es la integral desde a hasta b de pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por el diferencial de x. El volumen va a ser integral desde a hasta b, pi f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por el diferencial de x. Fíjate que este problema es enteramente análogo al área entre dos curvas. Cuando hacíamos área entre dos curvas, calculábamos la integral de la integral de hasta b de la función superior menos la función inferior. En este caso es la diferencia de dos volúmenes de dos cilindros. El pi es factor común, es el radio al cuadrado, que es el radio mayor, que es la función que está por encima, menos el radio inferior, el radio pequeño, al cuadrado, ¿no? Que sería la función que está por debajo. Obviamente, si g de x vale 0, tú reobtienes o recapturas el concepto de método del disco, o sea, el que habíamos visto en el video anterior, ¿ok? Por lo tanto, este tipo de métodos es importante que lo manejes bien, porque engloba dos métodos en uno. Si sabes este, sabes aquel también. Si lo hacemos respecto al eje Y, la misma idea, ¿no? La misma fórmula, pero ahora la función es una función de Y. Ten en cuenta eso. Revisa de nuevo el video que hicimos sobre el método del disco para que veas cómo se obtiene esta función de Y. De la función que te dan Y igual a f de x, despeja x como una función de Y. El método de la corteza cilíndrica es otro método que veremos más adelante. Bueno, pero voy a explicar de una vez. En este caso, el método de la corteza cilíndrica, el elemento de área lo tomas paralelo al eje de rotación. Paralelo al eje de rotación. Y en este caso, cuando tú giras alrededor del eje X, la función, que es una función de Y, vas a obtener entonces, bueno, la diferencia es que lo hicimos alrededor del eje Y, pues esta expresión que tienes acá. Si lo giras alrededor del eje Y, te queda una cosa de este tipo. Que llamamos aquí. Fíjate que la región que tienes ahora es diferente a la que tenías antes. El volumen de esto es 2pi por x, por altura por el diferencial de x. ¿Ok?
ahí está la expresión de cada uno. ¿Qué significa cada uno de estos? ¿No? El delta de x representa el grosor del casquillo, ¿no? El delta de x representa el grosor del casquillo que se convierte después en el diferencial de x. Siempre vas a expresar la altura como función de x. Y en el caso del volumen, usando la corteza cilíndrica, voy a hacer la integral de hasta b 2πx f de x diferencial de x. O 2pi y f de y diferencial de y, dependiendo si lo hace respecto a x o respecto a y. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo, problema que lo vamos a hacer por los dos métodos para comparar, ¿no? Hallar el volumen del sólido generado al girar la región y encerrada por y igual 2x, y igual x entre 2 y x igual 1 alrededor del eje B. Vamos a usar primero el método de la corteza cilíndrica. ¿Okay? Para que entiendas el método de la corteza cilíndrica. Fíjate, toma el elemento de área, lo tomas aquí, paralelo al eje de rotación. Fíjate que dice alrededor del eje Y. Si yo lo tomase el elemento de área perpendicular al eje de rotación, sería el método de la arandela, ¿no? En este caso, para el eje de rotación, cuando yo gire aquí, la altura va a ser esto que tienes acá, la función superior menos la función inferior, esa es la altura, y sería 2pi por h, porque el volumen del cilindro es 2pi por h por altura, ¿no? 2pi por x, porque x es la distancia que tienes aquí acá, ¿verdad? Y la altura es la diferencia de las dos funciones. Entonces la fórmula sería la integral de 0 a 1, 2pi x, y la diferencia de las dos funciones que es 2x menos x medio. Lo vuelvo a repetir para que te quede bien claro. Aquí en la región, cuando tú gires esto sobre el eje de las y, se forma un cilindro acá, ¿no? Pero en ese cilindro que tú estás formando aquí, a diferencia del que habíamos hecho antes, la altura del cilindro es esto, que sería la función de arriba menos la función de abajo. Y la base del cilindro es 2pi por radio, que es esta distancia, no, o sea, 2pi por x. Por lo tanto sería 2pi por x por altura. Y la altura es la diferencia de las dos funciones. Entonces reemplazas acá en la fórmula, integras de 0 a 1, saco el 2pi, integro de 0 a 1, 3x cuadrado, diferencial de x, esto es x cubo sobre 3, se cancela el 3 con el 3, aplico la regla de Barrow, evalúo en 1 y 0 y eso me da 2pi. ¿Ok? Ahora, este método, esto lo hicimos por la regla de la corteza cilíndrica porque quería ilustrar esa idea, pero vamos a hacerlo ahora usando el método de la arandela, para que también te quede claro el método de la arandela. Si yo hubiese usado el método de la arandela, ¿cómo me hubiese quedado? Bueno, si lo hago por el método de la arandela, me va a quedar aquí el volumen, ¿sí? Sería integral, la x se va a mover desde 0 hasta 1, la x se mueve de 0 hasta 1, ¿no? La función de arriba al cuadrado menos la función de abajo al cuadrado, integral. Te dejo como ejercicio que hagas ese método de la bandera para que verifiques el resultado final. Voy a buscar un segundo ejemplo de método de la bandera para que te quede más claro, porque no está completo el video con este ejemplo. Vamos a seguir ahora con un segundo ejemplo de sólido usando el método de la arandela. Arandela. De los anillos también se le llama, ¿no? Encuentre el volumen del sólido obtenido al girar la región encerrada por las curvas y igual a x y y igual a x cuadrado alrededor del eje x. Fíjense que no te dicen de dónde vas a integrar, no te dicen de x igual a algo a x igual a otro número, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer, como igual que cuando hicimos el área entre dos curvas, es igualar las funciones. Igualar las funciones para buscar los puntos de intersección. Paso x cuadrado a restar, saco factor común x, queda que x vale 0 o x vale 1. Es decir, si fuese a buscar el área, el dibujo sería este que está aquí, desde 0, 0 hasta 1, 1, la recta que es la que está por encima y la parábola que está por debajo. Si fuese área, sería la integral de arriba menos la de abajo, ya está, ¿no? Pero como tú vas a girar esto, tomas un rectangulito aquí, lo giras sobre el eje X, te da esta figura que está acá. Entonces, la arandela, o el anillo que se forma aquí, es esto que tienes acá.
el volumen de ese anillo es pi por r al cuadrado por altura. La altura es el grosor del anillo, que es el diferencial de x. Y el radio es la diferencia entre el radio mayor menos el radio menor. El radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Es decir que el volumen que tú vas a calcular, en ese caso, el volumen que tú vas a calcular, es sencillamente la integral pi por la integral de hasta b, el radio mayor menos el radio menor al cuadrado por el diferencial de x. ¿Dónde es A y B? La intersección de las curvas, que era desde 0 hasta 1. El radio mayor es la función que está por encima, que es y igual a x, al cuadrado te da x cuadrado. Menos el radio menor, que es la función que está por debajo, que es la parábola, que sería x cuadrado elevado al cuadrado te da x a la 4, por el diferencial de x. Entonces es integral, esto te da x cubo sobre 3, menos x a la 5 sobre 5 multiplicado por pi, y evaluado entre 0 y 1, usando la regla de Barrow, te da evaluado en 1, que es un tercio menos un quinto, y en 0 queda 0. Entonces te da 2pi sobre 15 unidades cúbicas. ¿Ok? También lo puedes hacer ese mismo problema o un problema similar usando el método de la corteza cilíndrica, carbones cilíndricos, como lo llamemos. Fíjate en qué consiste el método del carbono cilíndrico. Te piden hallar la región acotada por el gráfico, la función y igual 2x menos x cuadrado alrededor del eje y. Y dicen calcula el volumen calcula el volumen del sólido resultante, ¿no? Pero tu curva es esta, y igual 2x menos x cuadrado, y lo vas a girar sobre el eje y. No puedes usar el método de la arandela, porque si tomas un elemento aquí, ortogonal al eje y, va a tocar dos veces la misma función. No hay dos funciones, no hay región encerrada. Entonces tienes que usar el método del disco, perdón, de la corteza cilíndrica que tendrías aquí. Entonces el grosor de este cilindro es el delta x, y la altura sería la función. ¿Ok? Eso quiere decir que sería 2pi por wi, que es este valor, 2pi por radio es el volumen de la base, multiplicada por altura, que es esto que tienes aquí, que es la función en el punto, ¿no? La función sería, al reemplazar aquí, sería 2wi más wi al cuadrado, ¿no? Por el grosor, que es el diferencial de x. O sea, en palabras más sencillas, el volumen sería 2pi, siempre va a ir esta cantidad, que es el radio, que es la distancia de aquí al eje de revolución, que en este caso es x, por la altura, que va a ser la diferencia, será la función evaluada en x, ¿no? O sea, 2pi x f de x. Y desde 0 hasta 2, porque te estás moviendo, aquí donde hace la partición, te vas a mover desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Integras de 0 hasta 2. 2pi integral de 0 a 2, 2x cuadrado menos x cubo, distribuyes la x aquí. Y esto es sencillo de integrar, x cubo sobre 3, x a la 4 sobre 4, aquí tienes tu integral, evalúas y te da directamente 8pi tercio. Bueno, ahí te dejo eso, espero que te haya servido. Te voy a colocar otros videos del método del disco y la arandela para que refuerces este concepto. Gracias por estar en el canal. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, y déjenme en comentarios por si no entendiste alguna de estas cosas. Te voy a seguir subiendo videos en el transcurso de la semana. Seguimos en contacto y gracias por todo.